Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. Son las 7 de la mañana con 25 minutos y tal y como lo anunciamos, nos acompaña ya esta mañana Marcelo Espinel. Él es subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, con quien vamos a dialogar acerca de estos retos y desafíos que tiene el gobierno nacional por los próximos 4 años, con Noboa al frente, Daniel Noboa al frente. Marcelo, bienvenido, muy buenos días. Belkis, buenos días, un cordial y atento saludo a la audiencia. Luego de que ya conocimos estos resultados electorales y más allá de que hay todavía un recurso de por medio interpuesto en el Consejo Nacional Electoral, podemos decir que la cancha ya está trazada, que todo está dicho y que nos enfrentamos a un gobierno de 4 años con Daniel Noboa al frente. Yo creo que sí, durante el transcurso de estos días y semanas ha puesto en evidencia que, por un lado, Luisa González está quedando sola, perdió el respaldo de figuras muy representativas del movimiento político, Pavel Muñoz, Paola Pavón, Aquiles Álvarez, que desde un principio dijeron reconocemos los resultados de la elección. Y por otro lado, los recursos que se han ido presentando dentro del Consejo Nacional Electoral y posteriormente al Tribunal Contencioso Electoral cada vez se van agotando. Creo que también es importante indicar que más allá de la legalidad de los resultados, también el presidente está adquiriendo legitimidad al respecto de cómo se están moviendo las fichas dentro de la Asamblea Nacional y cómo también esta se configuraría para brindar mayor soporte al Ejecutivo. Podríamos decir que con esa configuración no tendrá excusas para avanzar en su plan, digamos así, porque lo que se ha venido diciendo por parte del gobierno es no tenemos gobernabilidad porque la Asamblea prácticamente boicotea todo lo que hago. Y la Asamblea de su lado también dice lo mismo. Sí, a ver, yo creo que el presidente de la República no puede dar por sentado que va a tener completa gobernabilidad. No logra tener los 77 votos con asambleístas propios. Podrá obtener unos 77 votos tratando de buscar estas mayorías móviles. Y recordemos que esta mayoría absoluta le permitirá hacer ciertas cosas, pero tampoco es que tiene una mayoría calificada, es decir, estas 2/3 partes que le permite ir tal vez con procesos un poco más profundos como las modificaciones de la Constitución que requieren esta cantidad de votos. En la misma línea, pues yo creo que es importante tener en cuenta que la Asamblea Nacional tampoco puede fiscalizar completamente al Ejecutivo. Porque recordemos que para poder destituir al presidente de la República, para poder destituir a un ministro, también se necesita más de 100 votos. Entonces yo creo que esos procedimientos van a ser bastante complejos en esta nueva completamente. Asamblea. La fiscalización probablemente se podrá dar a otras entidades del Estado, Fiscalía, Contraloría, Procuraduría, el mismo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero esta fiscalización legislativo-ejecutivo va a ser muy difícil y habrá que ver qué es lo que hace el gobierno para poder tener una mayor cantidad de votos dentro de la Asamblea Nacional y poder marcar la pauta en la agenda legislativa. Más allá de ese ámbito, Marcelo, ¿qué nos espera como país estos próximos 4 años? Yo creo que es el momento en el cual el presidente de la República tiene que dejar de lado la excusa de que es un gobierno de transición. De que como era un gobierno de transición no podía enfrentar adecuadamente el problema de la inseguridad, que como era un gobierno de transición no podía enfrentar adecuadamente el problema de la crisis económica y una serie más de sucesos que nos afectan a todos los ecuatorianos. El presidente ya tiene 4 años. Tiene que presentar ahora sí un plan serio, cuatrianual, para poder resolver todos estos problemas. Algo que se le dijo siempre durante este año y medio. Que el plan Fénix ahora sí sea un plan que podamos ver, un plan que tenga indicadores claros y que nos digan a los ecuatorianos cómo piensan resolver los problemas. Ya no podemos estar frente a improvisaciones, ya no podemos estar frente a ministros cuestionados o cuestionadas, sino que necesitamos un gobierno que realmente ofrezca lo que está diciendo este nuevo Ecuador. Ya hubo ofrecimientos en un primer momento, ha transcurrido 1 año, 5 meses a la cuenta y mucho se ha cuestionado precisamente porque no se ha dado cumplimiento a eso que ofreció. Exactamente, y ese es el problema, que el presidente de la República lamentablemente al no cumplir con aquello ofrecido pierde legitimidad, pierde credibilidad, pero también nos ha llevado a lo que estamos viviendo ahora, una amplísima polarización. Ecuatorianos completamente divididos entre pro-Noboa, anti-Noboa, la figura del correísmo que sigue estando presente en el país y que lo que hace es lamentablemente minar la democracia. ¿Y a qué me refiero con esto? Que los ecuatorianos dejemos de creer en las instituciones, que los ecuatorianos dejemos de creer en los políticos. Por eso recordemos que en el último Latino Barómetro, los ecuatorianos demostraron en su mayoría que serían felices con una dictadura a cambio de que nos garanticen seguridad.
Marcelo, en medio de estas exigencias, sobre todo en lo que tiene que ver con el tema de seguridad, por ejemplo, suena con mucha más fuerza últimamente la intención de ir hacia una constituyente. Y así lo han dicho sus propios ministros. El ministro de la Gasca se ha pronunciado en ese sentido como una prioridad por parte del gobierno nacional. Esto también ha merecido la reflexión por parte de diferentes sectores, juristas, analistas, demás, quienes sostienen que no es necesaria una constituyente, una nueva constitución, que bien puede avanzar con reformas puntuales a la Carta Política. Sin duda que sí, la Corte Constitucional ha tenido varios pronunciamientos al respecto de, por ejemplo, la eliminación del CPCCS, que se puede hacer a través de una reforma en la Asamblea Nacional. La modificación de cierta normativa constitucional que pueda hacerse igual a través de enmienda, que únicamente se lo haga a través de la Asamblea Nacional. Entonces yo creo que con el pasar de los días habrá que ver si es que el presidente mantiene o no mantiene esta tesis. ¿Por qué digo esto? Si es que el día de mañana el presidente de la República tiene mayoría en la Asamblea Nacional, preside la Asamblea Nacional, controla ciertas comisiones. En la misma línea, el Consejo de Participación Ciudadana, que estuvo calculando durante todo este tiempo electoral, pliégase el gobierno y avanza con los procesos de designación de Judicatura, Fiscalía y Consejo Nacional Electoral, ¿para qué necesita el presidente una constituyente? ¿Qué habría detrás de aquello entonces? Yo creo que es parte del discurso. Yo creo que es parte del discurso. Más bien creo que sería arriesgado para el presidente de la República llamar a una constituyente, porque recordemos que son 3 procesos electorales. El primero, preguntarnos a los ecuatorianos si queremos o no queremos una nueva constitución a través del mecanismo de modificación que proponga el presidente. La segunda, elegir a los integrantes de este cuerpo colegiado que modificará la Constitución. Y la tercera es si ratificamos o no el texto constitucional propuesto. Son 3 elecciones, cada una nos costará entre 50 y 80 millones de dólares. El proceso tomará alrededor de 2 años. En ese sentido, más o menos 60 millones de dólares. Exactamente. El proceso tomará alrededor de 2 años. Eso es algo que los ecuatorianos estamos en condiciones adecuadas para enfrentar, creo que no. ¿Todo el proceso, 2 años aproximadamente? Recordemos que el proceso de Montecristi tomó ese tiempo. Entonces, veamos que estamos también frente a una debilidad profunda del sistema de partidos políticos, en la cual habrán 2 posibilidades. Una constituyente integrada netamente o en su mayoría con asambleístas de ADN, como sucedió durante el correísmo, o nuevamente una asamblea polarizada, en la cual tengamos este 50-50 similar al de la actual Asamblea Nacional y que probablemente no le dé al presidente los resultados esperados. Yo insisto, el presidente de la República probablemente a través de la negociación política que pueda lograr en los siguientes días podría ver que ya es innecesaria una constituyente. Lamentablemente tenemos una constitución hiperpresidencialista, que cualquier presidente de la República que logre tener control de las otras entidades del Estado va a estar contento, porque va a poder influir en la designación de la mayor cantidad de autoridades de control. Preguntaba yo cuál sería la intención detrás de ir a esta constituyente, porque recordemos que muchos temas que fueron elevados a consulta popular finalmente no pasaron. Propuestas del gobierno nacional en lo que tiene que ver, por ejemplo, por citar apenas un ejemplo, en materia laboral, estos aspectos que merecieron un rechazo por parte de la ciudadanía. ¿No será que el gobierno busca precisamente ir hacia una constituyente para introducir estos elementos en la nueva constitución y viabilizar lo que planteó desde un inicio? Vamos desde 2 aristas, creo que sí. Para eso necesito una constituyente, ¿no? Podría hacerlo a través de enmienda o reforma parcial a la Constitución. Contaría con los votos eventualmente, aunque no sabemos todavía quiénes se sumarán, digamos, al bloque gobernista. Y habrá que ver también si es que se configura este cisma en Revolución Ciudadana. Estemos conscientes que hay muchísimo descontento en la Revolución Ciudadana a partir del último resultado electoral. Entonces podrá ser que tengamos un bloque de independientes probablemente bastante grande, algo similar a lo que sucedió en el año 2017 tras la elección de Lenín Moreno. Entonces no descartemos esta posibilidad. Entonces, por un lado, el presidente de la República, pues creo que también debería tratar de alimentarse de otros criterios al respecto de cuáles son los caminos para poder lograr estos cambios. Pero también hay algo en lo que lamentablemente hemos caído desde el año 2011 para acá. Y es que todos los presidentes de la República convocan a una consulta popular de cara a tener una mayor cantidad de apoyo, de legitimidad por parte de la ciudadanía y poder asentar su gobierno.
Recordemos la consulta de Lenin, la consulta de Lasso, la consulta del mismo Noboa en su momento. Entonces yo creo que también puede ir por este lado. Estas elecciones constantes que lo que hacen es darle cierto envión a los presidentes, pero también recordemos que hay que tener cuidado. A Lasso no le fue tan bien que digamos por hacer una consulta demasiado tarde, entre comillas. Y que terminan también siendo elementos distractores en la población. Completamente. Ahora mismo estamos discutiendo sobre esto y sobre algo que todavía no es certero. Hay algo que yo decía la semana pasada en un medio de comunicación, Belkis. Usted debe recordar que el correísmo imponía la agenda tras cada sabatina. Había la sabatina y durante la siguiente semana en medios de comunicación y el Círculo Rojo, sobre todo en Twitter, se discutía de lo que dijo el presidente Correa en las sabatinas. Ahora lo mismo hace el gobierno, pero con otros distractores. La semana pasada estábamos discutiendo de la supuesta amenaza a la vida del presidente de la República después de la filtración del informe de inteligencia militar. Hoy estamos discutiendo de la constituyente. Veamos si la siguiente semana volvemos a discutir de los zapatos nuevos del presidente. Preguntaba yo al inicio sobre los desafíos de este gobierno, más allá de todo esto que hemos puesto sobre la mesa. Quiero insistir en aquello porque hemos tenido un periodo de transición, ¿sí? De 1 año, 5 meses más o menos, en donde se ha cuestionado, por ejemplo, la calidad de los ministros, la calidad de todo el talento humano que hace parte de este gobierno. ¿Cómo nos proyectamos estos siguientes 4 años con esta experiencia? A ver, existe una posibilidad y es que personas valiosas, con un currículum destacable, con experiencia, probablemente no querían quemarse durante ese gobierno de transición, durante ese año y medio. Y eso hizo que el presidente de la República, que no se esperó ganar las elecciones, tenga que utilizar este tipo de cuadros para que encabecen cada una de las carteras de Estado. Ahora ya no hay esa excusa. Es un gobierno de 4 años que está ofreciendo cambiar varios de los cimientos que tiene nuestro Estado. Veamos si es que el presidente de la República actúa con responsabilidad. Ya se dijo la semana pasada que todos los ministros pusieron a disposición su cargo e integra un equipo que nos dé confianza a los ecuatorianos. Pero un equipo que no solo cuente con la experiencia, sino que también llame a un proceso de conciliación nacional. Eso es algo que se ha pedido siempre. Lamentablemente la polarización es la que reina y lo que se busca es colocar a alguien que simplemente ya no sea amigo de aquellos que nosotros, pues, de una u otra manera identificamos como el opositor en campaña. Sin embargo, no tenemos ninguna certeza tampoco de que los cambios que deberían hacerse sean realmente efectivos. Totalmente, y yo creo que son estrictamente necesarios, profundamente necesarios. En el sector de la seguridad no hemos obtenido resultados y eso creo que hay que ser súper claros. Estamos proyectándonos nuevamente como el país más violento de América Latina, de acuerdo a Inside Crime. Adicionalmente es nuevamente el año más violento en la historia del Ecuador, más de 2.500 muertes violentas en el primer trimestre del año, y eso pone en evidencia que las estrategias en el ámbito de la seguridad no están funcionando. La visión securitista que tiene el Estado, es decir, la mano dura únicamente, no está dando resultados. Ojo, yo no estoy diciendo que no sea necesaria la mano dura, pero si no atacamos las causas estructurales de la violencia, no vamos a tener resultados. Si, por ejemplo, nos enfocamos a Nueva Prosperina, un lugar del país que tiene una tasa altísima de homicidios, al mismo tiempo es el lugar del país que tiene la tasa de pobreza multidimensional más alta. No hay agua potable, no hay servicios de salud, no hay servicios de educación, no hay trabajo. Entonces, en esos contextos, la violencia va a aumentar. El crimen organizado puede penetrar con mayor facilidad. Las estrategias del Estado en materia de seguridad han dejado muchísimo que desear. Y no se diga en lo otro, no hemos observado políticas educativas que logren incorporar adecuadamente a la ciudadanía una mayor cantidad de oportunidades. El desempleo no ha mejorado, o más bien el empleo no ha mejorado, y en esa misma línea el presidente de la República lo que tiene que ofrecer es este plan de 4 años con ministros comprometidos, con experiencia, con conocimiento de gestión pública, y no estos ministros que ya vimos durante este periodo de transición. Lo último, el irrespeto a la Constitución y las leyes, Marcelo. ¿Qué precedente ha sentado para el país? Y no lo digo yo, no hablo yo en primera persona respecto a este irrespeto, sino que lo han dicho muchos analistas también a lo largo de este tiempo, y basta ver lo que ocurrió en la campaña electoral, en donde el presidente candidato no pidió licencia y en donde también hubo una suerte no sé, se me fue el término, las instituciones
ayudaron de alguna manera a que el presidente Daniel Noboa haga lo que hizo. Lamentablemente se ve una cooptación indirecta de las instituciones. Creo que eso es algo que tenemos que ponerle mucho ojo. Si un candidato, siendo candidato, no respeta la ley, no esperemos que cuando sea autoridad lo haga. Y eso es algo que vimos de manera constante durante el proceso electoral. Y no solo lo vimos los ciudadanos, lo vio la misión de observación electoral de la Unión Europea y también de la Organización de Estados Americanos, en la que se señaló no solo el hecho de que no se pidió licencia para hacer campaña, sino también el uso de recursos públicos para hacer campaña. Así que creo que es importante ponerle atención a eso. Y en esto yo siempre he sido claro y lo digo a título personal. Creo que a los ecuatorianos no nos molestaba el autoritarismo que teníamos durante la época de Correa. Lo que nos molestaba era que el autoritario no sea de nuestro bando, porque vemos comportamientos muy similares en Daniel Noboa. Vemos esta cooptación de las instituciones, vemos adicionalmente este irrespeto constante a las normas. Recordemos no solo el tema de la irrupción en la embajada, sino también lo que pues se acabó de mencionar, este incumplimiento de las leyes durante la campaña electoral. Y yo creo que los ecuatorianos ya tuvimos una experiencia al respecto de esto y por eso es que tenemos que poner mayor ojo a lo que haga Daniel Noboa. Pero ¿cuánto puede cambiar de aquí en más en este próximo periodo de gobierno? Esa es la pregunta. Por eso yo decía, ¿qué precedente se deja para el país? Eso es lamentable y ahí tenemos que tratar de ser respetuosos de la institucionalidad. ¿A qué me refiero? Esperemos que existan procesos de fiscalización responsables desde la Asamblea Nacional, más allá de que no se tengan los votos. Más allá de que prosperen o no. Exactamente, pues es necesario dejar sentados estos precedentes de que hay incumplimientos normativos. La presentación de acciones en el orden jurisdiccional, acciones de protección, acciones de inconstitucionalidad, para poder dejar por sentado que los jueces tienen que actuar de manera independiente, que la Corte Constitucional resuelva, no como lo hizo durante la campaña electoral, de forma oportuna y también de una forma eficaz aquellos procesos que se presenten. Por eso yo creo, Belkis, que hay que ponerle muchísima atención a lo que tiene que hacer el Consejo de Participación Ciudadana. Tenemos un Consejo de la Judicatura. Pero no ocurre mayor cosa en el Consejo de Participación Ciudadana. Y ahí es donde lamentablemente no se está haciendo nada. A ver, ¿a qué me refiero? Consejo de la Judicatura. Consejo de la Judicatura tenía que haber sido reemplazado el pasado 29 de enero. Y no se lo ha reemplazado, están prorrogados en funciones. ¿Quién es el principal culpable para que eso nos haya dado? El mismo Consejo de Participación Ciudadana. El segundo culpable, el presidente de la República, porque no ha enviado su terna para poder reemplazar a los integrantes de la Judicatura. Y el tercer responsable aquí, la Asamblea Nacional, porque tenían que haber iniciado ya un proceso de fiscalización por incumplimiento de funciones. No lo están haciendo. Yo, como digo, calculan más que Baldor. Estuvieron esperando a que se acaben las elecciones para recién ahí ver qué es lo que pasa. Posesionar al séptimo consejero, David Rosero. Fiscalía tenían que haber convocado hace rato a la Comisión Ciudadana de Selección. Prorrogada hoy en funciones también. Nuevamente prorrogada. Y unos podrán tener ciertos señalamientos de la fiscal, otros tendrán afinidades. Independientemente de eso, la fiscal tiene que ser reemplazada porque ya cumplió su periodo. Consejo Nacional Electoral ni se diga. No son capaces ni siquiera de reunirse los equipos técnicos en el Consejo de Participación Ciudadana para poder conformar adecuadamente la Comisión Ciudadana de Selección. ¿No existe voluntad a la interna entonces? No hay una voluntad política y hay un cumplimiento claro a las normas vigentes. Lamentablemente esa institución, en lugar de dar muestras de cumplir con sus funciones, están dando muestras de que tienen que desaparecer. Complicado escenario. Completamente. El que se nos viene. Marcelo, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias por estar aquí con nosotros. Ha estado acompañándonos Marcelo Espinel. Él es subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Son las 7 de la mañana con 43 minutos, amigos. Tiempo de la pausa. Ya enseguida continuamos con más.